tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom, Noris, Diego, Ángel, Gaby, Blanca, Johnny, Maidali, Meli, Claudio, bienvenidos. Toda la tierra pertenece a Elohim. La ley del jubileo está sujeta y depende de una ley más profunda, la cual mencionamos anteriormente. Se encuentra en Vayikra 25, en el capítulo 25, donde dice Elohim, la tierra mía es. Por esta razón no se podía vender perpetuamente, sino que tenía que regresar a los dueños originales en el año del jubileo. Adán fue formado del polvo de la tierra, ¿no es cierto? Como dice en Bereshit en el capítulo 2. El hombre fue un elemento de la creación de Elohim y herencia de la tierra. La intención de Elohim fue edificar una casa para sí mismo en la tierra y esa casa es el hombre mismo. Porque el hombre es un ser creado, él no es dueño de sí mismo. A Elohim le pertenece todo lo que él ha creado. Toda la tierra le pertenece a Elohim. Es verdad que al hombre se le ha otorgado cierto nivel de autoridad, pero el hombre no posee últimamente la soberanía sobre su tierra. Esto es sobre él mismo. ¿Sí? Y por esta razón que se le permitió vender el derecho de sus tierras únicamente temporalmente. El hombre se puede vender al pecado por un tiempo, aún por toda su vida, pero no se le ha otorgado el derecho de vender su tierra perpetuamente. Su tierra siempre tiene que volver a Elohim en el tiempo del jubileo. En otras palabras, aunque sea el pecador más grande que ha existido, será liberado en el año del jubileo. Ningún hombre podrá entrar en una deuda tan inmensa que no pueda ser rescatado en el año del jubileo. El hombre no posee ni la autoridad ni la habilidad de incurrir en una deuda que sea superior a lo que el año del jubileo puede remediar. Esta es la ley de Elohim y no es la ley del hombre. Cuando el hombre pecó, la tierra fue vendida por su causa. Significa que Adán y sus hijos, toda su posesión, fueron vendidos al pecado. En esencia, Elohim había perdido su herencia en la tierra. Fue por esta razón que Yeshua HaMashiach vino al mundo a redimir su herencia que se había perdido. Él llegó como el pariente más cercano o próximo para poder asegurar el derecho de redención. Con su propia sangre pagó el precio total del pecado de todo el mundo, desde Adán hasta el final de los tiempos. La única pregunta restante, ¿no es cierto?, es si Yeshua ama lo suficiente al mundo como para tomar ventaja de todos sus derechos legales. La respuesta se encuentra en Yahanan 3:16. Un pasuquín que todo el mundo conoce, porque de tal manera amó Elohim al mundo. La pregunta en realidad es esta: si Yeshua tuviera el poder para salvar a todos los hombres, ¿lo haría? Díganme ustedes. Ciertamente que lo haría, porque Él ama todo lo que creó. Afortunadamente Yeshua tiene el poder, tiene la sabiduría para salvar a todos los hombres. Su sangre, que es el precio paga por el pecado del mundo, es más valiosa que toda la deuda de pecado que pudiera sumar toda la humanidad y varias más juntas. Más que eso, la ley está de su lado porque Él posee el derecho de redención. Significa que Él puede redimir todo si así lo desea. Supongamos que nosotros tenemos una familia de seres queridos que fueron vendidos a esclavitud. Si viniéramos teniendo el derecho legal de redención y pagáramos el precio total por su redención, ¿estaríamos satisfechos si el viejo dueño de los esclavos recibiera su dinero pero después solo nos entregara uno o dos de ellos? Ciertamente que no. Si los amamos verdaderamente, demandaríamos todo aquello por lo que pagamos, toda la familia. Queremos, ¿no? Y aún si sus amados rechazaran ser redimidos, esto solamente atrasaría el proceso hasta el año del jubileo. En ese momento serían obligados a regresar porque estarían completamente libres y sus mentes también, entonces comprenderían también por sí mismos. En el plano espiritual la cosa es un poco más compleja. Aunque los gobernantes de hombres y de naciones han rechazado constantemente declarar el jubileo sobre el pueblo, Elohim no es hombre para que mienta. Él siempre observará su propia ley sin tomar en cuenta el rechazo de los hombres a ser obedientes. Cuando Israel
conquistó la tierra de Canaán bajo el mandato de Yahoshua, este repartió el territorio entre todas las familias de Israel. Esta fue su herencia en la tierra y nadie fuera del mismo Elohim podía legalmente privarlos de esa herencia. Sin embargo, si la sequía asolaba los campos, si ocurriera algún otro tipo de desastres provocado por sus propias acciones, las familias podían perder sus tierras. Entonces podían ellos venderlas a otra persona hasta que llegara el año del jubileo. El valor de la tierra era establecido de acuerdo a la forma en que ella producía cebada, ¿sí? Y un homer de cebada, una medida, ¿sí? Era el precio fijo de 50 ciclos de plata. Al vender la tierra, el comprador debía pagar un buen precio razonable de acuerdo con la cantidad de cebada que en ella se pudiera producir normalmente desde el momento de la compra-venta hasta el año del jubileo. Desde luego no se podían contar los años sabáticos cuando la tierra tenía que descansar y no podría producirse ninguna cosecha porque no podía ser cultivada. Cuando había sido calculado un precio justo, la venta se efectuaba y el nuevo dueño empezaba a trabajar la propiedad. Los dueños anteriores generalmente encontraban empleo en otro lugar, a menos que fueran contratados como empleados en su propia tierra, ¿sí? Con el fin de trabajar para el nuevo dueño. El original heredero de la tierra tenía el derecho de redimir su propiedad en cualquier momento si tuviese la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Con cada año que pasaba, el precio de la tierra disminuía proporcionalmente, porque como queda dicho, la tierra no era valorada como tal, sino en razón del valor de las cosechas que en ella se producían. Este procedimiento eliminaba cualquier especulación inmobiliaria, o sea, compra o venta de la tierra de una forma ilegal o fraudulenta. La ley de Elohim prohibía que alguien vendiera en condiciones injustas o maliciosas las tierras heredadas, porque la tierra pertenece a Elohim. Toda venta de tierras era temporal, solo por un tiempo determinado. No podía ir más allá del jubileo. Ninguno podía extenderse. En nuestros días podemos decir que ese tipo de venta era un arrendamiento, en realidad, un alquiler, ¿no es cierto? No era exactamente una venta. Pero la tierra no debe venderse sin derecho a reclamo, porque la tierra es mía. Ustedes no son más que extranjeros que residen conmigo. Por toda la tierra que poseas, debes proveer para la redención de la tierra. Si tu pariente está en estrechez y tiene que vender parte de su propiedad, su redentor más cercano vendrá y redimirá lo que su pariente ha vendido. Si un hombre no tiene a nadie que redima por él, pero prospera y adquiere suficiente para redimir, computará los años desde la venta, le reembolsará la diferencia al hombre a quien se la vendió y volverá a su propiedad. Si le faltan suficientes medios para recobrarla, lo que vendió quedará en poder del comprador hasta el jubileo. En el año del jubileo será liberada y él volverá a su propiedad. Capítulo 25 de Vayikra. Ningún hombre podía perder de forma permanente la herencia de su tierra por ninguna deuda. Al tiempo del jubileo, la propiedad debía serle regresada y cualquier deuda pendiente tenía que ser cancelada o perdonada. Shalom Jorge Ale. La tierra prometida. La tierra prometida no está en el cielo, sino en la tierra. Canaán era una tierra llena de gigantes y enemigos de Elohim que tuvieron que ser conquistados y destruidos. Estos gigantes en tipología representan las tendencias carnales de nuestra propia carne, las cuales nosotros somos llamados a dominar y conquistar. Esto es completamente correcto, pero la lección obvia es a menudo perdida. Nuestros cuerpos son nuestra herencia porque es la tierra, porque somos polvo, ¿sí? Y es la tierra que hemos perdido. ¿Cómo Canaán, nuestros cuerpos están actualmente habitados por deseos rebeldes e impíos que nos gobiernan? Esto ha sido así desde Adán, cuyo pecado nos vendió a todos a la muerte, ¿no es cierto? Y nosotros caímos porque tenemos su constitución en nosotros. Como vimos, Elohim primero creó a Adán como un ser de carne espiritual, como la que vamos a recibir nosotros, pero hubo una gran rebelión, el hombre cayó, sabemos, entonces había que recrear al hombre, pero ahora rebajado, esta vez fue hecho del polvo de la tierra. Esa carne era su herencia, pero por pecar, Adán, Adán de la tierra incurrió en una deuda que él no podía pagar.
Así que él fue vendido a la esclavitud de la tierra. A Adán le dijo, ¿cómo hiciste lo que te dijo tu esposa? ¿Comiste del árbol del que te ordené que no comieras? El suelo queda degradado por tu culpa. Con duro trabajo comerás de él todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá. Pero tu alimento serán las plantas del campo. Con el sudor de tu frente te ganarás el pan hasta que vuelvas al suelo del cual fuiste formado. Pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre llamó a su esposa Javá, viviente, porque ella fue la madre de todos los que viven. Y Yahweh Elohim hizo ropa de pieles para Adán y para su esposa y los vistió. Luego Yahweh Elohim dijo, ahora que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, si alarga la mano y toma del árbol de la vida y come, vivirá para siempre. Por eso Yahweh Elohim lo expulsó del huerto del Edén para que labrara la tierra, el suelo de donde lo había sacado. Fue vendido hasta el tiempo en el que un pariente redentor vendría a redimirlo. Adán perdió el maravilloso y glorificado cuerpo que había vestido en la luz de Elohim. Después de su pecado, él estaba desnudo, avergonzado, y Elohim los tuvo que vestir. La idea entera detrás del plan de salvación de Elohim es invertir los efectos del pecado de Adán en la creación y recuperar todo lo perdido. La ley y los profetas de Bereshit Hagit Galut nos muestran cómo el hombre es redimido y cómo recobra el glorificado cuerpo inmortal que es su herencia perdida. Y los días de las fiestas nos informan de los 3 pasos que debemos dar para recibir esta herencia completa: justificación, santificación y glorificación. Nosotros somos justificados en nuestros espíritus, santificados en nuestras almas, glorificados en nuestros cuerpos. Todo será hecho nuevo. El primer modelo mayor de este proceso de salvación completa se ha encontrado en la jornada de desierto de Israel bajo Moshe. Después de Pesaj, Israel se convirtió en la congregación del desierto, como es mencionado en Maaseh, en el libro de Hechos, porque ellos fueron justificados por la fe. En el primer Shavuot, en el monte Sinai, a Israel le fue mostrado el Ruach HaKodesh. Sin embargo, ellos se negaron a oír su voz, así que fueron guiados no por el testigo interior del Ruach, sino por una columna externa de nube y fuego. Todas esas cosas son tipos de la negativa del hombre a recibir las cosas de lo alto. Describen la situación caída del hombre. Como consecuencia de esto hubo mucha desobediencia, muchos cayeron. Finalmente, el Ruach HaKodesh fue entregado siglos más tarde, después de la resurrección de Mashiach, como debía ser, porque hasta entonces el Ruach no había sido. Esto dijo acerca del espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, pues todavía no se había dado el espíritu porque Yahshua aún no había sido glorificado. Yahanan 7. Entonces, si Israel hubiera entrado en la tierra prometida en el momento indicado, como Caleb y Joshua habían recomendado, ellos habían recobrado la herencia que había sido perdida en Adán en aquel momento, ¿no es cierto? Ellos habrían recibido la tierra que les pertenecía porque había tocado a Shem en el sorteo y uno a los hijos de Ham. Estoy segura de que estamos hablando de un jubileo, pero no voy a ponerme a hacer cuentas como hacen otros. Sí, existen demasiadas controversias al respecto de cómo contar para meterme en esa. Al menos todavía no hemos resuelto todos los detalles y no vale la pena. No vale la pena volvernos locos en este momento. Prefiero que sea el padre el que lleve las cuentas. Ciertamente era el tiempo favorable desde todo punto de vista. Eso sí, como hemos ya estudiado en otra serie, los israelitas habían sido liberados de la casa de esclavitud. Cada uno de ellos había vuelto a su herencia entonces. Ellos habrían heredado mucho más que solamente un pedazo de tierra en Canaán. Por supuesto, esto no era para suceder, ya lo dijimos, porque era solo el modelo y era necesario que la realidad de las cosas viniera en carne en primer lugar y que Mashiach trajera la plenitud de la primera parte de su obra. No era posible para ellos heredar el cuerpo glorificado antes del madero. Entonces ellos tenían que conformarse con una parcela de tierra en lugar de la verdadera y última herencia y representar su papel en la historia siendo pintados en este cuadro, así como todos los demás han y hemos representado nuestros, ¿sí? Pero eso sirve también para alertarnos de lo que perdemos cada vez que nos negamos a obedecer al Padre. Esto no se refiere a cometer pecaditos, sino en insistir en no querer seguir sus caminos. Primero no querer salir de Egipto, después no querer entrar a la tierra, pedir todo el tiempo carne, cebolla, puerro, protestar, quejarnos, cargar todas nuestras viejas vidas sin dejarlas atrás, insistir en hacer las cosas como se nos antoja. Todas esas cosas traen sus consecuencias.
La historia de Israel nos dice que nuestra herencia no es recibida en el cielo convirtiéndonos en espíritus salados, tampoco sino en la tierra en un cuerpo glorificado. Nuestra esperanza, la tierra prometida, no es abandonar la tierra e ir al cielo, sino que es todo lo que nos llega a través de Mashiach. También nosotros que tenemos el Espíritu como primicia, gemimos interiormente esperando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Dice Romanillín 8, y también pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre está ordenado a morir y volver al polvo del cual fue formado, pero la redención de Yahweh incluye la redención de la tierra y esto incluye a todos los hombres entonces. Esta redención de nuestro cuerpo es recibir el tipo de cuerpo que Yahshua tenía después de su resurrección. Es volver a recibir el cuerpo espiritual con el cual el hombre fue creado la primera vez, no el cuerpo de polvo que recibimos después. Es un cuerpo que es inmortal y glorificado, es un cuerpo que tiene la autoridad en el cielo y en la tierra porque tiene los genes de ambos reinos como el propio Yahshua tenía. Y Ezequiel 44 habla de esto cuando se refiere a los hijos de Sadoc, que tienen derecho a atender a Elohim en el santuario, pero también tienen derecho de atender a las personas en el atrio exterior. Expresado en terminología del Tanaj, los profetas dejan claro que nosotros tenemos una nueva Jerusalén aquí y ahora en desarrollo, sí, que es la novia, es el cuerpo, es lo que estamos levantando, es el reino que se está levantando. Todas esas cosas son nombres para una misma realidad espiritual y nuestros cuerpos son los verdaderos templos de Elohim. Las piedras del templo del cuerpo. Un cambio también ha sido hecho en el sacerdocio, como dice Ibrín. Ahora, si fuera posible lograr la perfección por medio del sacerdocio levítico, porque bajo este recibió el pueblo la legislación, ¿qué necesidad habría aún de que surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Cuando hay cambio en el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio en la Torá. Los hijos de Sadoc representan el orden de Melquisedec, el nuevo sacerdocio bajo Yahshua HaMashiach, el Cohen Hagadol de esta orden. Así, Ezequiel 44 habla de estos hijos de Sadoc cambiando sus vestidos cuando ellos dejan de ministrar a Elohim en el santuario para ministrar a las personas en el atrio exterior. Esto habla de una realidad espiritual. Cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán con vestiduras de lino. Cuando sirvan en las puertas del atrio interior y dentro del templo, no se cubrirán con tielas de lana. Tendrán turbantes de lino sobre sus cabezas, pantalones de lino sobre sus lomos. No se ceñirán nada que los haga sudar. Cuando salgan al pueblo, al atrio exterior, se quitarán las vestiduras con que habían servido y las dejarán en las cámaras del santuario. Luego se vestirán con otras vestiduras, no sea que sus vestiduras transmitan santidad al pueblo. Yahshua nos da el primer ejemplo de cómo esto funciona. Después de su resurrección, cuando él se apareció a Miriam de Magdalá, le dijo: no me toques porque todavía no he regresado a mi padre. Mashiach no había cambiado sus vestiduras todavía, por eso Miriam no podía tocarlo. Él aún debía ir al Padre, pero regresaría en breve, ya que ese mismo día se encontró con los discípulos, pero él tenía que ser presentado delante del trono. Él pudo incluso aparecer en medio de ellos cuando las puertas estaban cerradas con llave. Por la noche, ese mismo día, el primer día de la semana, cuando los talmidín estaban reunidos, las puertas cerradas por miedo a los yahuditas, Yahshua vino, se paró en el medio de ellos y dijo: Shalom Aleichem. Mientras él estaba en el santuario del cielo, él estaba vestido figuradamente en vestidos de lino, ¿sí?, que son su justicia. Pero cuando él sirvió a los discípulos en el atrio exterior, aquellos que todavía no estaban morando en cuerpos carnales glorificados, o sea que estaban todavía acá en la tierra, antes de bajar, él se vistió con otros vestidos, los de lana, entre comillas, es decir, su cuerpo de carne glorificada, un cuerpo que fuera visible, que fuera tocable, tangible, ¿no es cierto?, que pudiera estar con ellos, para que él pudiera parecer como ellos, ¿sí?, como una de las ovejas, como él había sido antes. Cuando él lo hizo, se vistió en la carne y hueso y pudo comer la comida terrenal. Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que estaban viendo un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué están turbados y por qué se levantan tales pensamientos en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo.
Palpen y vean, pues un espíritu no tiene carne ni huesos que ven, como ven que yo tengo. Al decir esto les mostró las manos y los pies. Y como ellos todavía no lo creían por el gozo que tenían y porque estaban asombrados, les dijo, tienen aquí algo de comer. Entonces le dieron un pedazo de pescado asado, él lo cogió y se lo comió delante de ellos. Mientras él ministraba, en el atrio exterior se vistió de lana y no era un espíritu, como él mismo aseguró y demostró, pero cuando desapareció cambió sus vestidos, digamos, para subir al santuario. Simplemente desapareció. Esto es lo que todos los hijos de Sadoc pueden esperar cuando ellos recuperen la herencia perdida de Dan. Ellos ya no estarán atados por las limitaciones normales de la carne. Cuando el tiempo designado llegue, cuando reciban su herencia, tendrán 1000 años para ministrar a aquellos que todavía permanecen en su atrio exterior en esa época, ¿sí? Ellos enseñarán a esas personas a conocer a Elohim. Entonces estarán cumplidas las profecías sobre todas las naciones, caminando en la luz de Elohim y regocijándose en él. Ya usará este nuevo sacerdocio para hacer que el reino de la piedra, no es el de Daniel, crezca hasta que llene toda la tierra entera. El derecho legal de la redención. Si tu hermano está en estrechez y tiene que vender parte de su propiedad, su redentor más cercano vendrá y redimirá lo que su pariente ha vendido. Era la voluntad de Elohim que el pariente más cercano al deudor fuera el que podía redimir, recuperar lo vendido por su hermano cuando esto fuera posible. La palabra usada para redimir es Gaal, de donde deriva Goel, ¿sí? Que significa redimir de acuerdo a la ley oriental de parentesco, es decir, comprar de vuelta la propiedad de un pariente, casarse con su viuda, etc. Tiene varios aspectos. Estoy convencida de que esta ley no solamente es un documento de carácter moral, sino que también es profético. Porque esta es la ley que Yahshua cumplió de forma perfecta. Esta es una profecía de cómo Yahshua HaMashiach, nuestro pariente redentor, vendría a comprar para tenerlas de regreso todas las cosas que fueron vendidas cuando Adán pecó. Las escrituras no pueden ser quebrantadas. Si el redentor o el que redime algo tiene el poder y la fuerza legal para hacerlo, la ley establece que esto es confirmado justamente por la voluntad del Padre en el cielo para que pueda redimir y rescatar lo que su hermano perdió. Y eso prevalece por encima de las protestas del que compró las cosas. Nosotros somos sus hermanos. Consecuentemente, la ley demanda que Yahshua HaMashiach redima todo lo que se perdió en Adán. Por lo tanto, la ley de esta forma fue completamente compensada y cumplida en su totalidad. La ley de la redención estaba estrechamente asociada a la ley del jubileo. Básicamente, la redención o recuperación de la herencia fue siempre posible antes del año del jubileo, como ya vimos. Si el deudor en alguna forma podía reunir el dinero suficiente o necesario para redimirse, siempre tenía el derecho legal de hacerlo. Un pariente cercano también tenía ese derecho legal en cualquier momento, no era necesario esperar al jubileo. Es muy importante que entendamos la ley de la redención porque tiene mucho que ver con el plan de Elohim para la redención, tanto de Israel como para la redención del mundo. Un simple amigo no tiene derecho de redención. Solamente un pariente cercano tiene ese derecho. Esto quiere decir que si un hombre se vende junto con su familia para que todos ellos trabajen para otro hombre, su amigo podría redimirlo, pero solo si el amo actual permitiera eso, si lo aceptara, si tuviera buena onda, digamos, ¿no es cierto? El amigo no tiene el derecho de redención. El amo podría aceptar el trato por ser buena persona y nada más, ¿no es cierto? Pero no estaría obligado. Al contrario, el amo sí tiene el derecho de retener a los nuevos trabajadores en ese caso. Pero si un pariente cercano decide redimir al deudor, el patrón no puede decir ni pío, absolutamente, ¿sí? Porque el Goel tiene un derecho legal de redención que es superior al de retención del amo. Yahshua vino al mundo a redimir su pueblo. Él no se mostró en la forma de un malaj, ¿sí? Al contrario, nació como hombre específicamente de la estirpe o descendencia de Abraham. Él hizo esto para tener derecho legal de redención. Si él hubiera venido como un espíritu, la ley divina tenía que decretar que él no era más que un amigo de los pecadores.
Yahshua fue en verdad un amigo de los pecadores, pero él escogió ser algo más todavía que eso. Para poder tener el derecho de redención y rescatar a Israel, él tuvo que ser más que un simple amigo. Él tuvo que nacer del linaje de Abraham. Para poder tener el derecho de redención para toda la humanidad, él tuvo que ser más que ese amigo espiritual y nada más. Tuvo que nacer de carne y sangre. Él calificó en las dos cosas, como leemos, pues tanto el que santifica como los santificados, todos provienen de uno. Por esta razón, él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Dice en el Mismor 22, y otra vez yo pondré mi confianza en él. En Shemuel Bet 22 y en Yeshaya dice otra vez, aquí estoy yo con los hijos que me dio Yahweh. Y en Ibrín dice, por eso como los hijos han participado de una naturaleza mortal, de igual manera él participó también de eso mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el dominio de la muerte. Ese es el acusador. Y para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. Porque la verdad es que él no les tiende la mano a los malajín, sino a la descendencia de Abraham. Por eso tenía que hacerse en todo semejante a sus hermanos para venir a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante de Elohim, para expiar los pecados del pueblo. Pues por haber pasado en la prueba, puede socorrer a los que están bajo la prueba. Podemos concluir, por lo tanto, que Yahshua HaMashiach nació de carne y sangre con el fin de tener el derecho legal de la redención de todo el mundo. Él tenía que nacer sí o sí dentro del linaje, cumplió todos los requisitos. Él nació de forma específica de la descendencia de Abraham para tener ese derecho legal. Acá hay promesas separadas que están fundamentadas en la misma ley de redención. Israel tenía que ser redimida o rescatada de las manos de sus enemigos, que eran Asiria y Babel, y tenía que volver finalmente a Elohim. Habiendo sido expulsada a todas partes del mundo, si Yahweh cumplió de esa forma su promesa de que la descendencia de Abraham sería bendición a toda la tierra. El mundo de la carne y de la sangre, por la misma ley, debía ser redimido del último y final enemigo, la muerte, porque la muerte no posee el mismo derecho de redención y no tiene otra alternativa sino poner en libertad a los prisioneros o cautivos ante el pedido y la exigencia de Yahshua HaMashiach, que es el que tiene la llave. Shalom, Eduardo. Los redimidos sirven a un nuevo dueño. En la ley de la redención, los siervos y trabajadores que han sido redimidos no tienen el derecho legal de llegar a convertirse en sus propios dueños y forjadores de sus propios destinos, como dice lo ya citado. Quedará bajo su autoridad del Salvador, ¿no es cierto? Como un obrero contratado por el año, no gobernará con dureza sobre él a tu vista, no gobernarás con dureza sobre él, le dice, o sea, no vas a ser duro con él porque es tu pariente. Un redentor es alguien que paga el precio de la redención por el sirviente o trabajador. Es esencial que el que compra al trabajador del patrón que lo vende, el cual es un extraño o extranjero, quien posiblemente abusaría del sirviente haciéndolo víctima de opresión y malos tratos, sea un pariente más inmediato, quien tiene la responsabilidad de redimir a su hermano con la condición fundamental de que debe tratarlo de la forma establecida por la ley con bondad y consideración. Todo esto significa que el sirviente simplemente ha cambiado de dueño. Redención no significa que el trabajador sirviente está ya en libertad para hacer su propia voluntad. El apóstol Shaul pone en discusión este punto de la ley en Romanín 6, que es el capítulo donde él discute en relación con el supuesto derecho de los creyentes que han sido redimidos a continuar en el pecado para que la gracia pueda abundar, como ya hemos estudiado otras veces. ¿Qué diremos entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir todavía en él? Pero gracias a Elohim, porque aunque ustedes eran esclavos del pecado, han venido a obedecer de corazón aquella forma de enseñanza a la cual se han dedicado. Y una vez liberados del pecado, se han hecho servidores de la justicia. La discusión de Shaul, que ya vimos, ya hemos estudiado otras veces de forma general, se basa en la ley de la redención. Si el sirviente o trabajador redimido estaba obligado por la ley divina a servir
al que lo redimió, o sea, trabajar para él. Yahshua es el Redentor, es el que nos compró por el precio de su sangre. Por esta razón, como nos dice Shaul, nosotros hemos sido libertados del pecado y esclavizados a Elohim. Nos hemos hecho servidores de la justicia. Pero todo el mundo insiste en hacer su antojo. Entonces, esto significa que el pecado ya no es más nuestro amo. Pero ahora Elohim es nuestro amo. Lo que quiero decir es que ahora somos responsables de guardar su ley y va a esperarse que seamos obedientes en todo lo que corresponde a él. Yahanan dice que el pecado es infracción de la ley, ¿sí? Y también dice, en esto sabemos que lo hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Y la verdad no está en él. Yahanan no está diciendo que la ley es lo fundamental para nuestra salvación. Él dice que nuestra obediencia es la evidencia externa de que hemos sido salvados. Así que pueden dejar de salvarse las manos todos aquellos que insisten en que, ay, eso es legalismo, eso es justificarse por las obras. De modo que entonces, si afirmamos que hemos sido redimidos, pero nos negamos a ser siervos de Mashiach, y eso hace muchísimo más de lo que se cree, en realidad no lo han conocido. El creyente que no obra de acuerdo con la ley está violando la ley de la redención. Por esta razón, Yahshua dice en referencia a esta gente, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Los creyentes descarriados no perderán su salvación, ellos van a ser salvos todavía por medio del fuego, así como expresado por el apóstol, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de estas cosas. Desde luego, si alguien considera ser un creyente, pero no lo es en realidad, y Elohim juzga el corazón y sabe quién es quién, esa persona tendrá que ser lanzada al lago de fuego para una larga, extensa forma de purificación que manejará Elohim. Yo no conozco ni su duración ni nada por el estilo. Estos incrédulos, sin embargo, serán liberados finalmente en ocasión del gran jubileo, sí, al final de los tiempos, de acuerdo a Vayikra que ya mencionamos. El jubileo es la ley de la gracia. No importa cuán hundido en deudas esté un individuo, el jubileo lo va a hacer libre de esa deuda. Yahweh dice, no hay deuda que no pueda ser perdonada. Aún en el caso de que ningún pariente lo redima, va a llegar el día en que va a ser libre en el jubileo, ciertamente, con la libertad gloriosa de los hijos de Elohim. Este es el motivo por el cual toda la creación está en espera de ese día. Pues la creación aguarda con ardiente anhelo que se manifiesten los hijos de Elohim, porque la creación quedó sometida al fracaso, no por su propia voluntad, sino por el del que la sometió. Y la creación misma está en espera de que la liberten de la esclavitud y la corrupción, para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Elohim. Porque sabemos que toda la creación gime unida y unida sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino también nosotros, que tenemos el Espíritu como primicia, gemimos interiormente, esperando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque nos hemos salvado solo en esperanza. Y si algo esperado se viera, no sería esperanza. ¿Quién sigue esperando lo que ya se ve? Los cristianos que dicen que ya llegaron. Todos ellos no están esperando nada. Pero si esperamos algo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. Sean perseverantes. Todavía no hemos llegado. Este no es el gran jubileo final, el jubileo, ¿sí? Entonces nosotros estamos alcanzando ahora el primer año sabático, estamos llegando al final y este va a ser el primer año sabático. Estamos a punto de entrar en la última semana, ¿no es cierto? O sea, estamos terminando la semana de 7000 años y este es el gran jubileo. Toda la creación espera este jubileo final, pero antes está aguardando que se manifiesten los hijos de Elohim, cuando los hijos de Elohim recibamos todos nuestros nuevos cuerpos. Entonces vamos a poder finalmente funcionar en plenitud como cuerpo de Mashiach. Ahí sí, de lleno y sin ningún tipo de error, por así decir. Vamos a hacer ese cuerpo para ocuparnos de la redención de la creación y vamos a hacer los Goelim que deberemos rescatar todo lo que falte. La ley del jubileo dispone o manda la liberación de toda la creación
creación en cierto momento de la historia, ¿sí? Y esto sucederá en el fin del milenio, cuando habrá cielo nuevo y tierra nueva. Todo milenio consta de sus 20 jubileos, son 20 por 50, hacen 1000 años, ¿sí? Y todo milenio termina con un jubileo, de manera que la semana de milenios culmina en un jubileo que será el jubileo de la creación. En ese año se declarará la liberación, el perdón de la creación, porque los creyentes en Mashiach habrán sido todos perfeccionados y recibirán sus cuerpos glorificados. Y esto es lo que aguarda la creación, que se manifiesten los hijos de Elohim, ¿sí? Porque en ese momento recuperarán su tierra, tanto la personal como la del mundo, que regresará al dominio de sus manos y será todo entregado a la cabeza, que es Mashiach de ese cuerpo, y él va a colocar todo a los pies de Yahweh para que vuelva a ser todo en todo. Si alguien consagra su casa a Yahweh, el sacerdote la tasará, sea baja o alta, como el sacerdote la tase, así se quedará. Pero si no redime la tierra y la tierra se le vende a otro, ya no será redimible. Cuando se libere en el jubileo, la tierra quedará consagrada a Yahweh como tierra proscrita. Viene a ser propiedad del sacerdote. El sacerdote es obviamente Mashiach, quien determinó que el precio de la creación era su propia sangre. Adán cayó y la tierra pasó a manos de otro, ¿no es cierto? De manera que Adán, el hombre, ya no podía redimirla, el hombre de la tierra. Así que en el jubileo la tierra quedará consagrada nuevamente a Yahweh, su verdadero dueño. Será propiedad del sacerdote. Mashiach la entregará a sus hijos, la novia, para que se ocupen de redimir al resto de las uvas, porque él es el nuevo sacerdote, la nueva humanidad de la orden de Melquisedec. El jubileo es el final de la historia y el propósito último de Elohim. Si la ley del jubileo en cualquiera de sus niveles obtiene su fuerza o poder por medio de la sangre de Yahshua HaMashiach en el madero, como podemos leer. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca, tenemos un abogado delante del Padre, Yahshua el Mashiach, el justo. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén y gloria a nuestro Adón, que ha traído la redención, no solo para unos pocos, sino para todos. Habiendo terminado, hermanos, les doy las gracias por la asistencia. Abba siga bendiciéndonos grandemente y siga trayendo todo su mover. Shalom a todos, hermanos.